Sí, tenemos de Brasil, tenemos de Colombia, hay gente que nos escucha de Cuba, de España, de México, de Panamá, Perú, Venezuela. Son algunos de los países que ahorita estamos viendo que nos están viendo y escuchando, así es que a todos ellos les mandamos saludos desde la Asociación de Profesionales en Desarrollo Organizacional Prodeso y también desde el Instituto Internacional de Desarrollo Organizacional, IDO, que son los que impulsan este webinar tan interesante y con un tema que hoy en día es crucial para las empresas, dada la situación y el contexto que están viviendo en cuanto a los colaboradores, en cuanto a engagement, en cuanto a las nuevas retos que significa los equipos híbridos y los modelos híbridos en este momento para estas organizaciones. Así es que a todos esos países que nos ven y nos escuchan, bienvenidos. Seguramente se estarán sumando más y nos estarán viendo más después de este webinar porque este video se va a colocar más adelante en YouTube y va a poder tener acceso cualquier persona desde cualquier lugar. Así es que eso será bueno. ¿Y qué les parece que mientras se siguen conectando, les cuento que muy próximamente, es una buena noticia, muy próximamente, tanto Prodeso como IDO van a estar publicando tres volúmenes muy relevantes, colaborativos, que quiere decir que muchas personas especialistas han participado en ellos, en temas de desarrollo organizacional. Libros que realmente de esta manera colaborativa no existen en el mundo. Es la primera vez que tiene lugar un esfuerzo de esta naturaleza, una coordinación de esta naturaleza. Simplemente en el primer libro son más de 16 especialistas de distintos países colaborando y en el segundo y tercero no va a ser menor. Pero el primero ya viene y yo creo que en menos de un mes estaremos ya dándolo a conocer, así es que será muy grato que lo puedan tener en sus manos y por supuesto que ustedes mismos sean partícipes de este esfuerzo colectivo. Eh, en tanto, damos a conocer entonces esta novedad que viene a ser muy, muy buena para esta comunidad que hoy estamos aquí presentes. También le hacemos de su conocimiento que algunas de las panelistas por ahí también son como es un poco el ADN de esta comunidad, de diferentes países, tienen diferentes niveles de internet en estos países, entonces por ahí de repente se pueden presentar algunas fallitas, pero es normal cuando estamos ante un webinar internacional. Solamente les comento, por si de repente llegan a ver que se congela la pantalla, tiene que ver con esto. Esperemos que no suceda aquí. Nos ha pasado y pasa mucho en este tipo de esfuerzos a través de Internet, cuando la tecnología a veces nos falla, pero bueno, ya estamos aquí presentes, ¿no? Y si les parece, pues vamos dando inicio. Antes que nada, dar las gracias por allá al comité del Instituto Internacional de Desarrollo Organizacional que nos ve, a Xavi, a Alexander, a Manuel Egea, a Mario, a todos los que están en España siguiendo este webinar y además que son protagonistas de este esfuerzo por llevar este tipo de reflexiones, de análisis, de diagnósticos tan relevantes para las organizaciones a diferentes países de Iberoamérica. Muchas gracias a todos ellos, a todo el comité que nos ve. Por la parte de México está también Oscar Ávila y Francia Avilés, también siguiendo este webinar. Muchas gracias también a ellos que han sido protagonistas también de este importante esfuerzo. Por lo demás, si les parece, pues comencemos. Son las 10:05, además de que dimos ya un poquito de introducción de lo que viene con estos tres libros muy importantes de desarrollo organizacional que se están gestando en este momento y que pronto van a ver la luz, sobre todo el primero, ya muy, muy pronto, y los demás habrán de darse a conocer a finales de año. Pero bueno, es un esfuerzo, la verdad, que ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho talento y vale la pena que en su momento lo puedan tener ustedes también en sus manos. Si les parece, demos pie entonces a este webinar que es sobre soft skills liderando equipos híbridos. Liderando equipos híbridos en un momento, decíamos, crucial, en un momento de cambios muy importantes para las empresas. Y nos acompañan para este webinar tres especialistas, grandes exponentes en sus países y a nivel regional en diversos temas. Voy a comenzar, si me permiten, con Soraya Mejía.
Ella es consultora en marketing estratégico, mercadóloga por la Universidad ORT de Uruguay, publicista por la UET en Ecuador, máster en marketing digital por la IEDG de España, consultora, docente y una articulista que si no la siguen hay que seguirla, a Soraya Mejía. Nos da pauta siempre en temas de marketing, en temas de publicidad, aunque está en Ecuador y es reconocida en muchos países de Latinoamérica, entre ellos México. Bienvenida, Soraya, y muchas gracias por acceder a compartir contigo tu experiencia en estos temas y además desde un ámbito tan particular donde la creatividad es un elemento crucial, ¿verdad? También nos acompaña Nasli Borrero Vázquez. Ella es ingeniera informática, maestra en ciberseguridad con la UTH de Florida. Cuenta con certificaciones internacionales en protección de datos, auditoría forense, ISO 27001, que tiene que ver con seguridad informática, y ha sido reconocida como un referente de la consultoría en múltiples medios de Iberoamérica. Si ustedes por ahí consultan algunos de estos medios especializados en ciberseguridad, seguramente van a ver ahí en algún momento o la han visto una imagen, una biografía de Nasli, porque es realmente también una mujer muy reconocida a nivel regional en esos temas de seguridad informática. Maestra también, por cierto, de maestros en ciberseguridad. Y también nos acompaña Camille Roussel, ella es partner en Regional Sales de directora para Inermetrix, perdón, Latinoamérica, España, Francia, África y francófona, Suiza y Bélgica. Partner, directiva comercial y socia de Five Steps Headhunting Group, y a lo largo de su carrera se ha especializado en comportamiento organizacional, desarrollo e identificación de talento. De 2012 a 2019 fue presidenta del Comité de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana. Camil, bienvenida también. Y bueno, ¿qué les parece si antes de comenzar con sus seguramente reflexiones de mucho valor, damos unos datitos por aquí? ¿Por qué estamos hablando de este tema de soft skills liderando el equipo híbrido? ¿Por qué tanto Prodeso como IDO consideraron que este tema era importante y decidieron ponerlo sobre la mesa con estas especialistas? Bueno, se recordarán que durante la pandemia nos dijeron que el mundo iba a ser híbrido a partir de ahí y que el mundo había cambiado, que el bienestar era lo primordial para las personas y que además era lo más conveniente dada el nuevo orden mundial que nos vino a traer la pandemia de COVID-19. Eso nos dijeron en ese momento, ¿cierto? Y todo el mundo caminó para allá, arreglando, digamos, sus procesos, mejorándolos, viendo cómo iba a operar la gente desde sus casas. Y de repente, hoy, en 2026, muchas de las empresas dicen, no, ya se acabó esto, al menos en Iberoamérica particularmente, eh, y regresan muchos colaboradores justamente a la oficina. Según Page Group, un informe de esta organización muy importante, lo sabemos, muy reconocida a nivel mundial, de esta consultora, el 60% de las empresas ya operan 5 días a la semana en sus respectivas oficinas. El 60%. Y un dato también que es contrastante, pese que al 54% de los colaboradores siguen prefiriendo esquemas híbridos. Eh, ¿qué nos dice esto? Que por una parte las empresas quieren que regresen sus colaboradores, pero por otra parte buscan los colaboradores no regresar. Estamos ante un dilema. Y en ese sentido, quiero soltar la primera pregunta, Camil, Soraya, si les parece bien, quien guste contestarla, y es, ¿qué significa en este panorama que de repente cambió tanto, donde los resultados parecen ser hoy el objetivo principal antes que nada, y con ello se modifica el esquema híbrido de los equipos que aparentemente había llegado para quedarse? ¿Qué significa hoy para líderes como ustedes y para líderes de empresa este nuevo cambio en estos esquemas y en estos modelos híbridos? Si gustas, Camil, si gustas, comenzamos contigo, por favor, y una vez más, gracias por acompañarnos. Gracias, no, pues antes que nada, muchísimas gracias por su amable invitación. Me da muchísimo gusto volver a estar acompañándoles en Prodeso, porque a mí me tocó durante la pandemia, justamente acercarme a ustedes
en el momento que todo estaba híbrido, entonces ya unos 6 años después y me da muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, ¿qué significa liderar en un entorno híbrido? Pues yo creo que significa algo muy concreto, porque pues, trata de tomar decisiones sobre personas a las que pues no vemos, ¿no? Entonces, esto es pues, el tema más importante y pues aquí el propósito es lograr que las personas avancen juntas, incluso cuando ya no comparten el mismo espacio físico. Entonces, esto parece muy sencillo, pero yo creo que esto en la pandemia es lo que cambió pues completamente las reglas del juego, ¿no? Porque pues antes un líder podía entrar en una oficina, detectar como con las personas, ¿no? ¿Quién está motivado? ¿Quién está frustrado? ¿No? ¿Quién necesita quizás más ayuda? ¿No? ¿Quién quizás parece un poquito desconectado? ¿No? Y a fin de cuentas, pues con lo híbrido esas cosas, sobre todo pues por lo remoto, digamos, esas cosas pues implican que esas señales desaparecen. Entonces, para mí el liderazgo híbrido, o sea, exige pues una cierta perspicacia, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que pues tenemos que tener la capacidad de entender lo que no se ve, ¿no? Entonces, porque pues cuando los resultados siguen siendo visibles, pero las emociones, los conflictos, las preocupaciones no tanto, pues tenemos que lograr, ¿no? Ver como cómo podemos leer entre las líneas, cómo podemos saber qué preocupa a las personas, ¿no? Entonces, la gestión se vuelve muy distinta, ¿no? Requiere un acercamiento distinto, requiere unas habilidades distintas, ¿no? A fin de cuentas de las que pues vamos a platicar ahorita y pues es muy relevante porque pues ya no es una tendencia, ¿no? Como lo decíamos en la pandemia. En la pandemia hablamos de tendencia y hoy es una realidad, ¿no? Más que nada. Entonces, definitivamente, o sea, sí hay empresas que todavía están teniendo problemas de retención, de cultura y de desconexión y muchas veces el origen está ahí, ¿no? Porque todo tiene que partir de la cabeza, ¿no? Todo tiene que, el engagement, ¿no? Tiene que venir también del top management, ¿no? Y quizás este liderazgo pues no está evolucionando al mismo ritmo, ¿no? Que los modelos de trabajo, ¿no? Eso diría de momento y pues voy a dejar también la palabra a mis Y ya compañeros. vamos a profundizar un poquito más, Camil, como tú bien dices, qué tipo de liderazgo, cuál es ese ADN que se requiere para liderar estos equipos híbridos. Pero bueno, Soraya, tú trabajas con muchos equipos creativos, el marketing así lo requiere, pero también con generaciones nuevas que tienen un chip, digamos, justamente diferente al que nos tocó a nosotros y un poco más arriba, ¿no? Y que a veces no parecen estar dispuestos a estar 100% en una oficina atados, incluso muchos de ellos se emplearon en la pandemia y les es como muy complicado pensar en irse al 100% a una oficina. ¿Cuál es, digamos, esta necesidad entre lo creativo y lo que requiere estar 100% presencial para poder eh, salir adelante con un proyecto, tener objetivos exitosos? ¿Cómo se mide esto, Soraya, en tu experiencia? Ok, muchísimas gracias, Uriel, por la presentación. Gracias también por la invitación. Ha ido a Prodeso, conversar otra vez con ustedes, me encanta. Antes, me permites, por favor, me gustaría hacerles una pregunta a todos. No sé si está abierto el chat, me encantaría un poco conocer a la audiencia. No puedo hablar con cada uno ni dar tiempo para que me digan desde dónde se conectan, ya lo dijeron hace un momento, pero quiero conocer esa partecita en la que ahora ustedes están trabajando, están estudiando, no importa, de sus actividades cotidianas. Respóndanme con una pregunta, perdón, con una palabra o con una simplemente letra y descríbanme. Sus actividades del día a día son presencial, híbrido o remoto. Por favor, cuéntenme eso en el chat. Perfecto, está abierto ahí. Algunos en Adri dice ¿Ok? híbrido, eh, Híbrido, ajá, Manuel Ejea dice presencial, presencial. Mixto, dice Javier mixto, Clareval. Alex dice híbrido.
remoto, nos cuenta Adriana, Gracias a de todos. manera También híbrido, buenas tardes, por remoto. cierto, a quienes nos están siguiendo desde España. Creo que va ganando el híbrido, ¿no? Parece que sí, Ese es como, parece que sí. sí, entonces la realidad es que de las personas que están aquí acompañándonos, están en su día a día en el híbrido. Déjenme decirles, yo vengo del 100% remoto, para ser honesta, pero hasta el 2019 tenía un trabajo presencial y la consultoría independiente la hacía también remota. Estoy, como les había comentado ya, desde Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y respondiendo a tu pregunta, Uriel, es extraordinaria lo que me dices, porque aquí tengo que, digamos que hacer una diferenciación. Ya Camil nos decía cómo vienen trabajando y todo, pero les voy a contar algo. Desde el marketing digital, sobre todo, desde la publicidad, desde las áreas creativas, pasó algo curioso, al menos pasa en Ecuador y entonces creo que debe de pasar en los otros países también. Nosotros hasta el 2019 veníamos trabajando en agencias de manera presencial, no había ninguna forma de decir soy remoto, menos que eso haya dicho, por ejemplo, una agencia a nivel global y el director creativo está en Europa, ¿no es cierto? Entonces, ok, hay conexión de cierta forma y es un trabajo híbrido, digamos, diferente, ¿no? Pero luego en la pandemia todos nos volvemos remoto porque no había forma. ¿Qué pasa con las agencias, con los emprendedores que deciden hacer una agencia? Se dan cuenta que pueden trabajar con creativos, publicistas, diseñadores de todo el mundo y entonces dicen, ah, mira, mi agencia puede estar en Ecuador, pero ahora yo puedo tener mi creativo en México, la copia está en Australia y ese tipo de cosas pasan. Entonces se vuelve como un trabajo remoto, pero ya cuando empiezan estas empresas otra vez a decirte que vuelvas a la oficina, siguen manteniendo a los cargos presenciales, pero ya se quedaron con una unidad remota. Termina siendo la estructura como tal de la empresa, a eso voy, casi que un híbrido, ¿no es cierto? Porque ahora, antes solo tenía un equipo presencial, pero ahora tengo un equipo que también es remoto. Y de eso pasa que incluso llevas ya 6 años trabajando con gente que nunca se ha visto en persona, pero han trabajado y están en el día a día. Ahora, que sí estoy segura y estoy súper de acuerdo con Camila en la parte en la que dice, ahí no sabes de su día a día si está bien de salud, si es que superó algún problema que tenía. No hay esa convivencia diaria porque cuando tú entras a trabajar en remoto o en híbrido, entras como ahorita hicimos, ¿no es cierto? No hay mucho tiempo como para lanzarte una conversación de los temas personales. Tú, Uriel, justamente les decías que también trabajo como docente. Y yo he llegado aquí en maestría de marketing digital en Ecuador con alguna de mis compañeras a decir que la clase número uno que se tiene que dar en todo el mundo, con todos los profesores, y ese debería ser nuestro compromiso, es la clase número uno, es ser humano. Porque como soy docente en línea, yo quiero saber quién está detrás de la pantalla y quizás, Uriel, tú no me dejas mentir. Yo quiero saber y les pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? Pero ¿qué haces en tu vida diaria? No quiero saber por qué estás ahorita estudiando aquí o no únicamente quiero saber. Y en el trabajo pasa lo mismo. En consultoría, lo primero que quiero saber antes de el nombre de el gerente, antes de que me diga cuántos empleados tiene, cuáles son los objetivos y presupuesto para este año, quiero saber qué hay detrás de eso, porque el gerente es un ser humano y ese ser humano tiene necesidades. Y al haber hecho alguna vez esa pregunta, que me tomo los primeros 5 minutos de la consultoría, me mató alguien porque me dijo, Soraya, yo necesito que esta consultoría funcione. Yo le iba a hacer el plan de marketing de la empresa y de ventas que se hace para un año, porque me acaban de diagnosticar cáncer. ¿Saben
la carga emocional que tuve ese momento por haber hecho una pregunta de que quiero saber un poco antes de esta persona. Entonces, creo que la comunicación, muchísimo trabajar en la empatía, saber transmitir las ideas con claridad, esta conexión humana, no hay que perderla. Ahora, lo que tú decías, Uriel, ¿qué pasa con los más jóvenes? A los más jóvenes, si es que les dices regresa, van a regresar seguramente un poco como así con mala cara a la oficina y van a querer seguir trabajando remoto. ¿Por qué? Porque te da más tiempo para dormirte, aunque sea 5 minutos más, porque no te tienes que trasladar a otro lugar, ¿no es cierto? Porque Porque pueden puedes hacer comer otras con tu cosas, Soraya, ¿no? familia. Hoy en día también. Exactamente. Pueden hacer ejercicio, pueden salir a pasear a sus perritos, pueden hacer mil cosas que antes de la pandemia no era que fuera imposible, pero era muy difícil. Incluso socialmente no era bien visto, ¿no? Que tú pudieras salir a hacer ejercicio, por ejemplo, del trabajo, porque era trabajo, trabajo, trabajo solamente. Y retomando un poquito lo que dices, por ahí, Soraya, yo tengo aquí un dato también que dice que hoy en día 6 de cada 10 empleados considera cambiar de empleo si se les quita el modelo flexible. 6 de cada 10 empleados dirían, yo ya no quiero trabajar contigo si me pides regresar los 5 días a la semana ahí. Y aquí viene una pregunta para Camil, y tiene que ver con lo que bien decía Soraya, Camil. Para esta cohesión de grupo, de equipos, ¿qué tan relevante viene a ser el tema de la comunicación, el tema de la empatía y el tema de la resiliencia, Camil? ¿Qué tan importante vienen a ser estos tres componentes para mantener un equipo cohesionado bajo estas circunstancias de modelos híbridos? Claro, pues es lo más importante, en realidad. Nosotros solemos hablar mucho de comunicación dinámica, ¿no? Por ejemplo, y la comunicación dinámica parte de cuando entiendes con quiénes trabajas, ¿no? O sea, y eso requiere empatía, obviamente. Entonces, la comunicación, aquí en realidad se trata de tener esta comunicación intencional, ¿no? Y no me refiero a que tenemos que comunicar más, ¿no? O sea, obviamente, pues sí, es muy curioso porque pues después de la pandemia hubo todo este fenómeno también de juntitis, ¿no? Entre más reuniones, más correos, ¿no? Más mensajes, más canales, más WhatsApp, más inmediatez, ¿no? Que eso también es otro tema, ¿no? Que tiene que ver mucho con tema de cultura de urgencia, ¿no? O sea, que nos dejó la pandemia, que nos está dejando también el trabajo remoto de alguna manera. Entonces, o sea, yo no creo que necesitamos más comunicación, pero tenemos que comunicar mejor, ¿no? En realidad. Y sí, o sea, muchas veces, o sea, yo, por ejemplo, trabajo de forma híbrida, ¿no? Principalmente remota. De hecho, nosotros vamos una vez a la semana a la oficina. ¿Y saben por qué? O sea, bueno, desde la pandemia nosotros pues nos retraímos en nuestras casas, como todo mundo, tuvimos que dejar nuestras oficinas, somos un equipo bastante chiquito, ¿no? Somos 5 personas, bueno, antes de la pandemia éramos como 10, ¿no? Entonces hoy en día somos 5 personas, entonces pues por temas de costos y temas operativos, pues obviamente pues nos convino muchísimo mejor pues trabajar en casa. Lo que hemos visto, por ejemplo, en los 2 últimos años ha sido, o sea que, perdón, en los 2 últimos años ya regresamos a un formato un poquito más híbrido, porque justamente los años anteriores teníamos muchísimos temas, ¿no? En el equipo, o sea, y eso es nuestro equipo, estoy hablando de mi cocina interna un poquito, ¿no? Pero justamente no estábamos logrando comunicarnos, toda conversación era sujeta a un pleito eventualmente, o sea, una tensión, ¿no? Aunque no fuera una discusión o un pleito, generaba alguna tensión porque pues no nos veíamos, porque no sabíamos pues muy bien, o sea, con qué estaba viviendo el otro, ¿no? Entonces, al comunicarlo, pues, o sea, es muy importante, ¿no? Incluso hay cosas que no percibimos muy bien con el tema pues, de los celulares, de los mensajes, de los tonos, ¿no? Me imagino que a todos aquí les ha pasado
pues de que pues se hace una tormenta en un vaso de agua con una sencilla conversación en WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, o a veces sentimos que pues el mensaje no pasa muy bien, ¿no? Entonces, suele pasar mucho, ¿no? Que cuando trabajamos pues a distancia, ¿no? O sea, pensamos y asumimos que las cosas son claras, ¿no? Pero no necesariamente lo son, ¿no? Entonces, sí, a veces definitivamente se puede interpretar de manera distinta porque todos vemos el mundo a través de nuestros lentes, a través de nuestras preferencias comportamentales, a través de nuestros valores. Entonces, pues obviamente, pues llega un momento en que pues lo que yo dije de una manera muy inocente puede ser entendida como yo, puede herir sensibilidades que quizás pues yo no me imaginaba, ¿me explico? Entonces, definitivamente el tema de la comunicación pues es Muy importante. fundamental y tiene que ser estratégico, ¿no? Tiene que ser intencional, pero igual más al ratito puedo desarrollar un poquito más sobre esto. Perfecto, Camil. Y Soraya, aquí lanzo una pregunta para quien la quiera contestar. Vimos las bondades del modelo híbrido, un poco obligados, decíamos al inicio por la pandemia. Después vimos que también se podía trabajar y que valía la pena trabajar, como bien mencionó Soraya, por ahí tiene sus ventajas. Siendo autocríticos, Camil y Soraya, ¿hay aspectos que el modelo híbrido no nos permite del todo, digamos, llevar a cabo como una ventaja competitiva para las empresas? Es decir, de repente ese estar tan aislados nos impide, por ejemplo, conectarnos mejor, trabajar mejor. ¿Por qué es la pregunta? Porque hay muchas empresas, y lo hemos escuchado en Prodeso y en Ido, de empresarios que dicen, estoy pagando un espacio que no ocupan, la atención al cliente no es la misma, de hecho ha caído según algunas encuestas, tengo muchos problemas de comunicación, como decía Camil, en el equipo. Es decir, ¿hay alguna especie de autocrítica que valga la pena comentar de este modelo híbrido? Porque será necesario pulir en el futuro para las organizaciones y de esta forma funcione mejor su implementación y no tengamos que estar en esta disyuntiva si es 100% presencial o si es 100% a distancia el modelo de trabajo hoy en día. ¿Qué opinan de esto? Quien Bien, guste. yo les diría, tenemos que aquí eh, pensar en, primero, si yo soy el colaborador, lo que decía hace un rato, si le dices esto a un millennial, te va a decir remoto, no hay duda, pero también te va a decir esto una baby boomer o una persona baby boomer. ¿Por qué? Porque si estar 1 o 2 días en su casa con su familia, lo que tú dijiste hace un rato, si quiero salir a pasear con la mascota, salgo, puedo cocinar en casa. Entonces, si lo ves desde ahí, yo voy a querer un trabajo así. Ahora quizás lo ideal sería, no sé, un lunes, miércoles y viernes que sea presencial y un martes y jueves que sea remoto, ¿no es cierto? La empresa, en cambio, ¿qué no quiere de eso? Pierde un poco el control sobre el auditarle el tiempo, los resultados, el controlar quizás, ¿no? A las personas dentro de la empresa. ¿Qué también pierde el colaborador? Vamos a ver las ventajas y desventajas de cada uno. El colaborador pierde esa conexión con las personas. ¿Qué te voy a decir yo? Les acabo de hacer un mea culpa de que yo soy 100% remoto. Yo qué extraño del 2019. Extraño ver a mis compañeros, hacer chiste, salir de un problema y decir, ¿y ahora qué otro problema nos vamos a meter? Y entonces ir resolviendo cosas. Y eso te enriquece porque tienes con quién conversar, así sea que te estés lamentando porque han tenido un día de problemas y problemas y problemas. Entonces, marketing digital, imagínense, yo trabajaba en un canal de televisión. Tenemos que dar malas noticias, tenemos que dar noticias urgentes, tenemos que dar noticias de negocios, tenemos que dar noticias de farándula. Entonces, estar en ese día a día con 17 personas, qué extraño también yo, el no caminar con la marca todos los días, porque
que como trabajo por proyectos, si el proyecto me toma 2 meses, un mes, yo solamente en ese tiempo estoy en el día a día con la marca y eso extraño, estar un largo tiempo desarrollando con la marca. Entonces, digamos que ese compromiso de mi parte hay, pero no puedo estar en ese día a día por este problema del trabajo remoto, ¿no es cierto? Ahora, las personas que van a la empresa también significan, digamos, que un gasto para la empresa, si volvamos a verlo desde la posición de la empresa. Ellos van a decir, me ahorro desde la luz, del agua, el internet, el papel higiénico, el azúcar y todo eso. Entonces, para mí, ¿qué debería ser? El ideal, tú me preguntaste sobre el ideal, ¿no? Ujú. Lunes, miércoles y viernes voy al presencial, martes y jueves trabajo desde casa. Ese debería ser. Y se los dice alguien que está 100% remoto. Gracias, Soraya. Camil, un poquito siguiendo esto que dice Soraya, el ideal es tener como ese modelo híbrido, algunos días presencial, algunos días a distancia. ¿Qué tipo de liderazgo requieren estos equipos híbridos, Camil? Si pudiéramos decodificar ese líder, que debe ser un líder diferente en habilidades, en actitudes, versus el líder del pasado, ¿cómo debe ser este líder que modela, que dirige, que gestiona estos equipos híbridos, Camil? Pues yo antes que nada concuerdo con Soraya, ¿no? Con todo lo que mencionan. Yo creo que, y tiene que ver con lo que estamos platicando, ¿no? Relacionado también con la comunicación, ¿no? O sea, porque la comunicación espontánea en este contexto ya no existe, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es crearla, ¿no? Crearla, crearle ese tipo de propósito. Y creo que la complejidad se encuentra aquí, ¿no? O sea, porque yo siento que, bueno, para empezar, yo siento que el modelo híbrido es mejor que el remoto, ¿no? Justamente nosotros, o sea, incluso como propia organización, decidimos mínimo un día a la oficina, un día, aunque sea para vernos las caras, para revisar justamente cosas pendientes, para conectar quizás a otro nivel, ¿no? Sencillamente tampoco tenemos que platicar de toda nuestra vida entera, ¿verdad? O sea, también se trata de, o sea, pero convivir un poquito, o ir a comer juntos, o tener como este tipo de espacios en los cuales pues permitan como la interacción, porque sí, cuando las cosas son en remoto. Yo creo que pasamos, o sea, los líderes, yo creo que de forma remota pasan, dedican muchísimo más tiempo en verificar si las cosas se entendieron que en realidad transmitir información. Entonces, hay un tema relacionado también con el tema de la claridad, ¿no? Y que definitivamente es un tema. Las habilidades, obviamente está la empatía, más allá que empatía, yo creo que todo lo que tiene que ver con la presencia emocional, ¿no? Yo creo que eso es lo que más se subestima, ¿no? Porque yo no entiendo aquí la empatía como pues el ser amable o el ser comprensivo, ¿no? Sino de una forma un poquito más estratégica, ¿no? Justamente, pues yo en ese momento, o sea, yo estaba, me sentía, por ejemplo, muy frustrada porque pues tenía como mi equipo pues a distancia y luego sí he sentido pues en algún momento de que pues bajaba como los niveles de engagement o de participación, ¿no? Entonces uno llega a asumir cosas de que pues esta persona está perdiendo compromiso, no tiene responsabilidad o no le importa, ¿no? Entonces, esas son cosas que llegamos a asumir. Entonces, cuando empezamos justamente a abrirnos, a explorar un poquito la situación, pues a mí en ese momento, o sea, me había dado cuenta que esta persona que estaba trabajando en casa, cosa que no me había mencionado, estaba cuidando a un familiar enfermo. Entonces, estaba tratando justamente de mantener todas sus responsabilidades laborales, pero, o sea, su desempeño seguía siendo bueno, pero su participación era menor. Entonces, al entender un poquito qué sucedía, de que cómo cambiaba la energía que mostraba en las reuniones, ¿no? O sea, nos ayuda justamente a entender otros aspectos, ¿no? Entonces, porque
definitivamente, o sea, cuando estamos de forma remota, ¿no? Porque lo híbrido obviamente es la combinación de los dos, entonces solo para hacer la distinción, o sea, cuando estamos de forma remota, pues no logramos ver el comportamiento, no podemos leer tan fácilmente entre las líneas, no vemos el contexto de la persona, ¿no? Y justamente yo creo que cuando no vemos el contexto, pues llegamos a llenar los vacíos con suposiciones. Entonces, aquí, más allá que gestionar personas, es tratar de abrirse para poder tratar de gestionar algunos contextos, ¿no? De las personas. Entonces, para eso sí se requiere apertura, se requiere justamente este nivel de empatía. Otra habilidad que puede ser importante, pues ¿qué es importante? Que es como o sea, esta habilidad de lograr generar confianza, ¿no? Porque cuando desaparece la supervisión presencial, ¿no? La confianza se vuelve, o sea, toda esa infraestructura invisible, ¿no? Del equipo. Entonces, cuando el saber generar conciencia, el lograr justamente generar esta confianza, o sea, yo creo que, perdón, creo que los líderes que tienen mejores resultados no necesariamente son los que controlan más, ¿no? Yo creo que son los que que generan más certeza, que son los o son los líderes que saben comunicar lo que se espera, ¿no? De las personas, de cómo será evaluada, de cuándo hay que pedir ayuda, de que se tienen que saber que se pueden equivocarse sin ser castigados. Yo creo que la confianza no aparece como, o sea, por arte de magia, ¿no? Se tiene que diseñar de la misma manera que se tiene que hacer, o sea, con esa comunicación. Entonces, Y me imagino también, Camila, que tiene que ver con que haya líderes congruentes, ¿no? sí, Que totalmente, realmente lo que dice el líder se pueda ver reflejado en sus acciones, porque eso es lo que exactamente. construye justamente la confianza, esos hilos de confianza para decir al equipo, ok, estamos en el mismo barco, vamos juntos manejándolo, te creo lo que me estás diciendo y en ese momento me comprometo, ¿no? Exacto. Yo creo que con la pandemia justamente se generaron como, o sea, obviamente el trabajo híbrido implicó, o sea, fue porque la pandemia nos dio dos cosas principales y generaron como valores un poquito distintas, pues entre las personas. Nos dio mayor calidad de vida, ¿no? Es lo que nosotros, por ejemplo, en Inamechi llamamos como un valor estético, ¿no? Es decir, esta valoración del entorno, de la armonía, de la forma, de la calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, que podemos tener, o como decía Soraya ahorita, ¿no? Así de que pues puedo cocinar en mi casa, voy a sacar mi perro porque lo necesita, estoy todo el día con él, ¿no? Entonces nos generó, o puedo ir al gimnasio cuando no está lleno, ¿no? Por ejemplo, entonces permitió calidad de vida, pero también generaron como, o sea, hizo que se potenciaran también otros valores como lo que llamamos como el valor individualista. Y la parte individualista es mi singularidad, es mi forma de ser, es mi manera de tomar decisión, porque justamente durante la pandemia, o sea, con el trabajo remoto, pues ya no teníamos al jefe encima de nuestro hombro todo el día diciéndonos qué hacer y cómo hacer. Entonces, la libertad, la autonomía, el libre albedrío, pues también implica tener mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, sí implica generar confianza, pero implica justamente dar un sentido de responsabilidad y un sentido de propósito también dentro de las personas. Entonces, el generar la confianza, y voy a cerrar con eso, sé que quieres cerrar con esa parte, pero o sea, yo creo que es esta habilidad de la responsabilidad, o sea, y de la misma manera, desde el líder y para que se genere en el equipo también, yo creo que se ha vuelto lo más fundamental, ¿no? Aquí, ¿no? Porque es como yo soy capaz de hacerme cargo, yo quiero mostrarte que tú, pues,
ser capaz de hacerte cargo justamente y como dices, ¿no? Mostrar que todos estamos alineados, que todos estamos viviendo como en contextos distintos, pero buscamos como remar en el mismo sentido, ¿no? Entonces, dar ese sentido de responsabilidad, de que está ligada al tema de la flexibilidad también, yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, porque pues vamos a ver a nuestros compañeros de trabajo trabajando también en el mismo sentido, vemos a nuestro jefe, ¿no? O sea, vemos como toda esta estructura invisible alrededor de nosotros y aquí el propósito es buscar que esto genere inercia, ¿no? O sea, con más autonomía, con más libertad, con menos supervisión dentro de lo que cabe, ¿no? También implica de preguntarse también qué haces cuando no te están viendo, ¿no? ¿Qué Ujú. hago yo cuando no me están viendo? O sea, entonces es como tener cierto sentido de humildad también y buscar ese sentido también de responsabilidad, ¿no? O sea, todos ahí tenemos pues igual las mismas herramientas y que los mismos recursos quizás, ¿no? O unas condiciones de trabajo similares, ¿no? Pero hay una diferencia justamente cuando, por ejemplo, tenemos los colaboradores tienen todo esto, pero que uno toma la iniciativa, busca soluciones, levanta la mano cuando identifica un riesgo, nos da seguimiento a todos sus compromisos, ¿no? Mientras que el otro quizás espera instrucciones constantes. Entonces, yo creo que el generar ese sentido de responsabilidad para que exista mayor proactividad se vuelve un diferenciador, ¿no? Más allá de que una habilidad requerida, yo creo que esto puede ser como el diferenciador para que los líderes, pues no, o sea, comuniquen, transmitan, ¿no? Siendo como esos responsables del equipo, pero que los demás sientan que también son responsables del equipo y de los resultados que se generen. Entonces, yo creo que, solo para cerrar, que el liderazgo híbrido, o sea, sí requiere una corresponsabilidad mucho mayor. Y el transmitirlo, para mí, o sea, sería como de lo más importante aquí. A ver, Camila, aquí has dado pie a una pregunta, decimos en México, un poco picosa, porque puede tener sus propias aristas, digamos, complicadas. Y es el hecho de que, de alguna forma, el modelo híbrido dota, tú también lo acabas de comentar, de cierto bienestar al colaborador, ¿no? Ujú. Pero bienestar, ese bienestar está directamente vinculado con productividad. ¿Y por qué lo pregunto? Porque a veces bienestar, tú piensas en felicidad del colaborador y ves esos listados de felicidad a nivel mundial, donde por ejemplo México aparece, si no en el primer lugar, en los primeros, pero en cuanto a productividad es de los últimos en productividad. Entonces parece que hay una disociación entre el bienestar y la productividad, pese a que estamos proponiendo que haya, digamos, esos buenos ambientes para el colaborador. ¿Esto qué quiere decir? Y lo pregunto para Soraya, lo pregunto para ti, que de repente hay que equilibrar y hay que, digamos, sacrificar productividad en algunos casos bajo este modelo por el tema de bienestar que tiene un peso mayor de valor, a lo mejor no tan tangible en el dinero, pero sí en ese engagement de la gente, sí en esa proactividad de la gente, aunque perdamos tal vez, lo pongo sobre la mesa, esa productividad que pensaríamos como organización deberíamos de buscar todos. ¿Qué piensan ahí al respecto de esta pregunta, Soraya y Camil? Si quieres, ahora Ok, ya adelante. yo te diría, gracias. Yo creería que volvemos a un tema que ya hemos hablado muchísimo estos últimos años, el salario emocional, las empresas horizontales. ¿Qué le preguntas a un recién graduado de la universidad? Lo que te dices, yo no quiero tener jefes. Lo primero que te va a decir. Entonces es buscando aplicar a una empresa que es más horizontal. Te lo digo desde las agencias de publicidad. Antes se tenía el director creativo, el senior y el junior. Ahora la idea es que los creativos son los creativos y sabiendo que alguien está liderando eso, pero que no sea el que está controlándote. Entonces,
¿qué es lo que hay que trabajar? Yo digo que ningún extremo en la vida aplica para lo personal y profesional. Ningún extremo es bueno. Me parece que hay que encontrar un punto intermedio en el que las empresas sacrifiquen un poco, pero sabes que hay que trabajar desde el colaborador, el autocompromiso. Mi responsabilidad tiene que ser mayor. Yo cuando voy a trabajar en proyectos que me toca trabajar con personas de otros países que vienen de distintas áreas, es en lo primero que me fijo. ¿Cómo me fijo en eso? En el autocompromiso, no en que cuánto voy a ganar, sino qué experiencia tiene ya trabajando en remoto, qué experiencia tiene trabajando en híbrido. Ahora hablemos de resultados, porque yo te puedo venir a hablar un montón de cosas, pero necesito que me demuestre los resultados, no solamente que me diga los resultados. Entonces, ves que el otro, ok, se compromete a trabajar por resultados y es increíble porque entonces ya no está luchando por el sueldo fijo y hago lo menos que puedo hacer y ya sé que cuánto me pagan, ¿no es cierto? Estoy trabajando por resultados. Y la empresa sacrifica un poco eso y volvemos al salario emocional. El viernes eh, a las 2 de la tarde no trabajamos y hagan lo que ustedes quieran. Salimos súper temprano, lo que sea, y empiezas entonces a juntarte con los compañeros de la oficina. Si quieres, te quedas ahí. Si la empresa tiene canchas deportivas, igual. Y entonces el viernes sí que es trabajo presencial. Mira cómo enriqueces y ganas de lado y lado. Creo que por ahí iría. Excelente, excelente reflexión, Soraya. Y Camil, pensando justamente en este aspecto, ¿qué tipo de incentivos, ya decía Soraya, el tema del salario emocional, pero qué tipos de incentivos o cómo podría combinarse una canasta de incentivos que el colaborador diga, vale la pena, sí quiero seguir aquí, me interesa, hay a lo mejor ese salario emocional que me llama, me atrae para seguir colaborando aquí, ponerme la camiseta, y otro tipo de aspectos que a lo mejor podrían jugar a favor cuando tenemos un modelo como este, incluso de regreso también a oficinas, ¿no? A lo mejor se tiene que modificar 3 días presencial, 2 días en casa. ¿Qué tipo de, digamos, de paquete podría funcionar en cuanto a incentivos de este lado para que el colaborador se sume a esta iniciativa de estar trabajando, digamos, tanto algunos días presencial como otros días en casa, Camil? ¿Qué casos recuerdas que han funcionado bien Yo creo que en ese sentido? depende. O sea, no, para mí no hay una respuesta absoluta a esto y sencillamente porque no todos vemos el mundo de la misma manera, ¿no? Entonces, el salario emocional también puede ser muy amplio. El salario no emocional lo solemos reducir al tema del reconocimiento, pero no es eso necesariamente, ¿no? No hay, o sea, no todas las personas buscan ese de reconocimiento o de que se le vean esa singularidad, ¿no? O sea, igual el salario emocional se puede expresar en muchísimos aspectos, ¿no? O sea, que tienen que ver con quizás lo que mencionaba hace rato, ¿no? Quizás yo soy una persona que valoro mucho el aspecto estético, ¿no? Entonces, lo que les decía, el bienestar, el trabajar cerca de casa, el quizás estar como de forma remota algunos días a la semana. Hay personas que no les importa mucho eso. De la misma manera que hay personas que lo que quieren es adquirir conocimiento, usarlo y compartirlo y fundamentar todo lo que dicen y tener experiencias, oportunidades de tener estas experiencias de mentoring para vivirlas o para tomarlas y aprender y crecer, ¿no? Y hay otras personas que quieren poder, que quieren justamente crecer a nivel jerárquico. Hay personas que buscan tomar las riendas de las cosas. No todo el mundo vemos el mundo de manera distinta, entonces no creo que haya una receta. Yo creo que tiene que ser un plan muchísimo más individualizado. Yo creo que, bueno, yo en mi manera de pensar, yo pienso que todo requiere diagnóstico. Eso es una realidad, ¿no? Para todo. Entonces no puedes no puedo escribirte la receta del doctor aquí, ¿no? Con lo que tú tienes que hacer si no sé qué tienes, ¿no? Entonces, cuando tú lo vas diagnosticando, vas identificando también, o sea, qué es lo que queremos como organización, y qué es lo que le mueven a las personas, ¿no?
Entonces, no creo que haya una receta fija, ¿no? O sea, yo siempre digo que en recursos humanos no hay absoluto, todo es relativo y eso pues también nos los muestra. Entonces, todo va a depender de qué valoramos, todo es parte de ese sentido también, o sea, del entendimiento, ¿no? Antes de seguir, si quieres, también quisiera mencionar algo con respecto a la pregunta anterior que hiciste, ¿no? O sea, que Adelante, Camil. preguntabas, ¿no? Acerca de la productividad, del bienestar y en México, ¿no? O sea, y hay una expresión en francés que es el ejército mexicano, o sea, así tal cual, ¿no? Así es, o sea, dicen, ah, no, pues en esta empresa parece un ejército mexicano. ¿Saben de dónde viene eso? No, cuéntanos, por Esto, favor. esto viene, o sea, no tiene que ver con el México actual como tal, ¿no? Pero pues creo que tiene como, eran las percepciones de los europeos, ¿no? En el siglo XIX sobre cómo estaba estructurado justamente el ejército mexicano, ¿no? Entonces, es una forma figurada para poder hablar de estructuras excesivamente jerárquicas, ¿no? Y con muchos mandos, ¿no? Muchos mandos intermedios. Entonces, esto es algo que existe mucho, de lo cual yo también me doy cuenta aquí, es que aquí está el jefe del jefe del jefe del jefe, y está el supervisor del supervisor del supervisor del supervisor. Entonces, cuando tienes unas estructuras organizacionales, ¿no? Donde justamente hay un exceso de control, posiblemente, ¿no? La flexibilidad, pues, tiene poco lugar, ¿no? Para poder vivir, para poder existir, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, se ve mucho con pues yo necesito que todos regresen a la casa, digo, a la oficina, perdón, porque necesito ver que esté aquí, necesito ver que esté trabajando, necesito ver que no esté rascándose la panza en su casa, ¿no? O sea, porque eso asumimos, eso se llega a asumir, ¿no? De que la persona no está haciendo nada, que solo se está como rascando la panza, entonces, perdón por la expresión, pero sí es una realidad. Entonces, y aquí está el tema de la confianza. Aquí está el tema de la confianza. Entonces, creo que estamos en una paradoja porque estamos justamente queriendo mucha flexibilidad, ¿no? Pero no soltamos tampoco, ¿no? Entonces, exigimos flexibilidad por parte de otra persona, pero tampoco soltamos. Creo que en México, o sea, México en general, ¿no? Y yo lo digo como francesa, ya saben cómo son los franceses en general. Digo son porque yo ya no soy, yo soy cultural, vamos a decir, ¿no? O sea, pero México se destaca mucho por la calidez humana que existe, eso es una realidad, o sea, hay relaciones muy cercanas, hay un fuerte sentido de comunidad, ¿no? O sea, esto sí, o sea, se nota mucho y yo creo que seguramente pues es común también a muchos países de Latinoamérica, en los cuales no he vivido, pero me imagino que sí. Pero por otro lado, existe justamente pues esta supervisión, estas estructurales, estas culturas organizacionales, pues muy basada en la supervisión, en el control, en la presencia física, o sea, por una falta de confianza. Entonces, yo creo que hay muchos líderes que justo se sienten más tranquilos viendo a la gente trabajar y que esto para ellos o sea, viene de resultados y esto por eso concuerdo con lo que mencionaba Soraya en cuanto a como esta cultura impulsada por resultados, por objetivos, más allá de tenerte aquí para que calientes la silla o para que, y tenemos aquí personas que se desgastan mucho, por eso no hay productividad, por eso creo que México es de los países en los cuales pues se trabaja más, pero para los cuales pues hay menos productividad, entonces porque justamente el compromiso baja, se quedan hasta tarde para tratar de demostrar que están aquí, pero finalmente la gente se desgasta, entonces solo quería como aportar esa reflexión, ¿no? En este entorno y con esa perspectiva de, o sea, europea, pero francesa, que es una cultura muy racional, muy así, ¿no? Un poquito distinta ahí en ese sentido, ¿no? Un poco menos humana. Una muy buena aportación, Camil, también por ahí. Y por cierto, hace una Gracias. semana en un evento del Instituto del Propósito, que tuvo lugar la semana anterior, justamente, decían
o llegaban a una conclusión que es que las empresas también han abusado de buscar resultados a toda costa. Incluso en modelos híbridos, donde muchos colaboradores han quedado fastidiados, digámoslo de alguna forma, porque son las 10 de la noche y el jefe le está llamando aún en su casa para hacerle preguntas o queriendo que trabaje ciertas circunstancias dependientes, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con este tema de los resultados que tú decías y lo que por allá se comentaba. Y nada más, por aquí mencionaba Francia, Avilés. Sí, había alguna pregunta por ahí que les gustaría hacer, aprovechando tanto a Soraya como a Camil, sería bueno, porque ya estamos en el tiempo de cierre. Si alguien tiene una pregunta, puede alzar la mano o bien puede escribirla por el chat, como gusten. Y si no, pasar a la última pregunta que tenemos por aquí para ambas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, pueden participar. Bueno, mientras se animan y vemos si participan o no, aquí hay una pregunta y es una pregunta prácticamente de cierre para las dos, tanto para Soraya como para Camil. Y es, ¿cuál es la principal lección que a ustedes les gustaría dejar a los líderes de empresa que nos están escuchando hoy o que el día de mañana nos estarán viendo a través de este video en otras plataformas, Soraya y Camil, que tiene que ver con la gestión justamente de este modelo híbrido? ¿Cuál es la principal lección que ustedes le dirían a un líder? Ten cuidado con esto, porque esto puede hacer la diferencia entre un modelo híbrido exitoso o no exitoso. Creo Adelante. que lo más importante es que las empresas, como Camil decían, no sueltan las empresas, ¿no es cierto? Dejen de controlar dónde trabaja la gente. Yo quiero ver resultados y si es que me resulta que las personas trabajan mejor desde casa porque están acompañadas de su familia, trabajan en pijama, lo que sea, no me importa cómo están vestidas, no necesito ponerle una cámara que le filme que está en la oficina y que está 8 horas trabajando, no necesito eso. Vital construir confianza, entregar un propósito al equipo para que tengas ahí las directrices, los roles, todo con claridad. No es mejor la comunicación mientras estás atormentándoles con mensajes, llamadas, reuniones. No, lo que tú decías, importunar fuera del horario de oficina. Por suerte en la pandemia eso pasó, que se dieron cuenta los países y empezaron a arreglarlo. Un poco sacaban estas normas de que, ok, el horario de oficina en home office es el horario de oficina, no le puedes llamar el domingo a las 12 de la noche y esperar que resuelva cosas que tiene que resolver el lunes. La otra es que se tiene que alinear a las personas por el objetivo, ¿no es cierto? Y sobre todo trabajar por resultados. Para mí esa sería lo más importante para los líderes. Gracias, Soraya. Por aquí dice Manuel Eje algo que es muy cierto también. Hay que considerar el tema de qué sector es el que estamos hablando, qué modelo operativo requiere, ¿no? No es lo mismo una empresa de manufactura, por ejemplo, que una empresa que se dedica a la comunicación o algún servicio financiero, por ejemplo, ¿no? Cada negocio y cada sector tendrá su propia naturaleza y eso no hay que dejarlo pasar. Camil, si nos gustas compartir. ¿Qué tipo entonces de recomendación darías a un líder para Claro. que considere al momento de aplicar un modelo híbrido como los que hemos estado hoy abordando? Claro, pues yo creo que esto no es un problema nuevo. Yo creo que el tema híbrido y el tema de liderazgo híbrido, o sea, yo siento que es como un espejo amplificado de los problemas de siempre, ¿no? De lo que necesitan y de lo que han necesitado toda la vida y lo que necesitarán los equipos, ¿no? Es decir, que los equipos sí van a necesitar siempre claridad, confianza, sentido de propósito. O sea, obviamente son conceptos que toman como un poquito más de auge justamente porque hoy está muchísimo más evidenciado y estamos en un contexto en el cual pues la tecnología, o sea, que nos desocupa con tareas justamente, o sea, cumpliendo con tareas un poquito más repetitivas, pues nos deberían de ir acercando muchísimo más a lo humano. Entonces, yo creo que esto y todo o sea, esta realidad, ¿no? Yo creo que hay que tomarla con mucha intención, con tomar las herramientas correctas, ¿no? Revisar justamente
cómo podemos evolucionar siempre. Lo que decía Soraya del propósito, yo creo que es lo más importante. Yo creo que a veces se vale mucho volver a voltear la mirada sobre nosotros mismos como organización, saber qué es lo que nos mueve, cuál es el ritmo que tenemos para poder actuar, qué es lo que queremos, ¿no? Cómo funcionamos, cómo estamos constituyendo, cuáles son nuestros valores y con base a esto ya tener como este alineamiento, porque ese alineamiento es como de cómo yo voy a estar justamente con la organización, si yo siento que voy a encajar con la organización. Esto también requiere mucha humildad, ¿no? Y no solo aceptar las cosas sí, pues de porque sí, ¿me explico? Entonces, cuando yo tengo claro, ¿no? De que este propósito que tiene la organización, esos valores de cómo hacen las cosas, es algo que, pues, con lo cual yo siento que encaje, las cosas, o sea, funcionan muchísimo mejor, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido no se trata de elegir tanto entre bienestar y productividad, justamente, ¿no? Y tiene que ver mucho con entender, ¿no? Este propósito de por qué lo tenemos, o sea, por qué, o sea, cómo yo me puedo hacer responsable de los resultados. Y justamente, o sea, viene con lo que mencionaba hace rato, ¿no? Yo creo que la confianza no sustituye la responsabilidad, ¿no? La confianza se construye sobre la responsabilidad. O incluso yo creo que el trabajo híbrido funciona cuando la autonomía viene acompañada de esta accountability, ¿no? Yo creo que sin accountability no funciona tan fácilmente. Entonces, para mí sería lo más importante justamente para poder alcanzar resultados, ¿no? Y remar todos en un mismo sentido, ¿no? Entonces, yo concluiría con Me esto. parece, Camil, que por aquí respondes una pregunta que hacía ahora Sofía sobre cómo se construye la confianza. Como líder de equipo, dice, me interesa, y tú hablas de la responsabilidad, demostrar en cada momento esa responsabilidad que se refleje en el trabajo cotidiano y que los colaboradores se sumen de tu equipo justamente a ser parte de esa responsabilidad. Exacto. Dice Alex por aquí, perdón, Perdón, sí, y adelante, solo, Camil. solo es como también revisar, o sea, qué podemos hacer, qué queremos hacer y qué sabemos hacer. Hay personas que quieren trabajar de forma remota, pero quizás no tienen las habilidades para poder hacerlo, ¿no? También requiere mucha autodirección. El tema de la autodirección es fundamental, justamente. Entonces, hay personas que quieren a toda costa trabajar de forma remota, pero pueden faltar un poco de autodirección. Entonces, a eso me refería también de esta humildad, ¿no? De como de voltear la mirada sobre sí, ok, sí lo quiero porque me conviene, pero luego, ¿qué? ¿Cómo lo Claro. hago? ¿No? Y esto Ser viene... honesto con uno mismo también como colaborador, ¿no? Si es el tipo de modelo de organización donde quisieras tú desempeñarte y crecer profesionalmente. Dice Alex por aquí, ¿mantendrías la cohesión, la comunicación efectiva y el sentido de pertenencia en un equipo híbrido donde parte trabaja presencialmente y otra parte en remoto, especialmente durante periodos de alta presión, perdón, o cambios importantes? Es una pregunta. ¿Cómo mantendrías la cohesión en momentos de alta presión? No sé, aquí Soraya, si quieres comentar algo. Me ha pasado, no es fácil, ¿no? No es fácil, porque lo que Camille también hace un rato decía, no puedes saber lo que está pasando con estas otras personas desde sus casas, entonces, y a veces no hay la apertura, no te quieren contar porque quizás son temas personales o lo que sea. Siempre yo digo que dejar el canal de comunicación abierto, pero en serio, no solamente el escuchar y no dar respuesta, decir que están trabajando en equipo, que si es que alguien no puede entregar, me ha pasado, por ejemplo, eso, alguien no puede entregar a tiempo, ok, avísanos a tiempo porque así nos redistribuimos y entonces trabajamos en equipo. Una vez que haces eso, le demuestras al resto y pierdes el miedo a decir, ay, es que no voy a alcanzar a entregar, pero no les voy a decir porque van a pensar, pero si tienes en realidad una justificación, ok, háblalo, dilo, entonces
todo el equipo responde, nos repartimos tu responsabilidad momentánea porque sabemos que tú estás ocupándote de otras cosas. Camil puso el ejemplo que tenía una colaboradora que estaba atendiendo a una persona en su casa, ¿no es cierto? Pero no se lo había comunicado. Entonces, esa barrera de que comuniquen realmente las cosas, pero dar esa apertura. Otra cosa, hay que quitarnos ese juicio de valor que podemos hacer también. Muchísimo cuidado con eso. En creatividad, si quiero tener cohesionado el equipo, no juzgo ninguna idea. Acepto todas, la lluvia de ideas, las más locas, las más disruptivas. Entonces empiezo a crear esa confianza, empiezan a perder el miedo y ahí empieza a unirse el equipo. Muy bien, Soraya. Aquí rápidamente dice Javier Pladeval, totalmente de acuerdo con la exposición. A mi entender, no todos los trabajadores pueden teletrabajar. Si el teletrabajador no tiene competencias TIC, no puede teletrabajar, pues no le cundirá el tiempo. Si no es ordenado tampoco. Y Oscar Ávila concuerda con Javier y dice se requieren competencias digitales y también poseer los valores de responsabilidad, compromiso y respeto. De acuerdo con Javier Pladeval. Pues con esto cerramos este webinar, por demás interesante, que da para mucho más. El tiempo, como siempre, es nuestro mayor enemigo, siempre quedan cosas fuera. Lo bonito de esto y de esta comunidad es que siempre podemos regresar en otro webinar y abordar eso que quedó fuera, por supuesto. Y bueno, dar las gracias a Soraya, muchas gracias Soraya Mejía por tus reflexiones, tus análisis, por compartir tu experiencia. Camil, igualmente, grandes aportaciones en temas de liderazgo Muchas y gracias. experiencia en desarrollo organizacional muy puntuales. Decías, el diagnóstico, si no haces diagnóstico en tu empresa para ver qué funciona y qué no funciona y lo que buscan los demás en cuestión de esos incentivos para subirse a ese barco, pues va a ser muy difícil porque cada organización, dijimos, tiene su propia necesidad y su propia naturaleza. Y agradecerle, por supuesto, al Instituto Internacional de Desarrollo Organizacional, IDO, por esta apuesta, igualmente a Prodeso, la Asociación de Profesionales en Desarrollo Organizacional, que con mucho trabajo, esmero, han dedicado esta posibilidad de generar este tipo de ejercicios, como lo es hoy este webinar. Y un saludo, como dijimos también al inicio, a todos nuestros amigos que nos ven en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Chile, en México, en España y muchos también en Cuba. Así es que esperamos regresar muy pronto con otra temática de interés, por supuesto. Y no olviden lo que les compartíamos al inicio. Por ahí vienen 3 libros muy interesantes de desarrollo organizacional que seguramente van a ser muy útiles para cualquier persona, profesional o quien incluso apenas está buscando entender mejor cómo funcionan las empresas y las organizaciones. Ahí van a estar esos 3 libros de IDO y Prodeso muy pronto. Les agradezco. Yo soy Uriel Naum Ávila, director ejecutivo de Prodeso, y esperamos ver próximamente a todos ustedes. Y por favor, sigamos colaborando, sigamos intercambiando opiniones, que esto enriquece a esta comunidad de desarrollo organizacional. Muchas gracias. Hasta pronto. Un Gracias, saludo igual. a todos los países. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Hasta luego.